Yo he venido a dar vida. Yo he venido a dar luz. Y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Hacer la introducción, vamos a leer Juan 18, 15, del 15 en adelante. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús, y como el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, entró en el patio del sumo sacerdote con Jesús. O sea, lo iban siguiendo. Cuando ya lo habían hecho preso, lo llevaban al palacio de uno de los sacerdotes. Pedro, en cambio, tuvo que quedarse afuera junto a la puerta. El discípulo conocido del sumo sacerdote volvió entonces a salir, habló con la portera de turno y consiguió que Pedro entrara. Ese discípulo era Juan, era el apóstol Juan, que iba con Pedro. Más bien que iba con toda la turba que llevaban a Jesús, y él ayudó a Pedro a entrar ahí porque a Pedro no lo conocían ahí. ¿Amén? Amén. El discípulo conocido del sumo sacerdote volvió entonces a salir, habló con la portera de turno y consiguió que Pedro entrara. ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre?, le preguntó la portera. No lo soy, respondió Pedro. Los criados y los guardias estaban de pie alrededor de una fogata que habían hecho para calentarse, pues hacía frío. Pedro también estaba de pie con ellos, calentándose. Mientras tanto, el sumo sacerdote interrogaba a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Yo he hablado abiertamente al mundo, respondió Jesús. Siempre he enseñado en las sinagogas o en el templo donde se congregan todos los judíos. En secreto no he dicho nada. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído hablar. Ellos deben saber lo que dije. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba ahí se acercó, le dio una bofetada y le dijo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Si he dicho algo malo, replicó Jesús, demuéstramelo. Pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió todavía atado a Caifás, el sumo sacerdote. Pedro niega de nuevo a Jesús. Mientras tanto, Simón Pedro seguía de pie calentándose. ¿No eres tú también uno de sus discípulos?, le preguntaron. No lo soy, dijo Pedro, negándolo. ¿Acaso no te vi en el huerto con él?, insistió uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. Pedro volvió a negarlo y en ese instante cantó el gallo. 3 veces negó al Señor, y a pesar de que él había asegurado que él hasta con su vida defendería al Señor. A ver, pero vemos, según la Escritura, vemos a un Pedro valiente. Cobarde no era. A un Pedro temeroso de Dios. Él era temeroso de Dios. Cuando vio el milagro ahí en la barca de los peces, él se postró y dijo: Señor, apártate de mí porque yo soy pecador. O sea, era temeroso de Dios. Pedro era un hombre violento y muy atrevido, Y estamos viendo también a un Pedro que estaba dispuesto a defender a Jesús aún con su vida. Pero ¿por qué Pedro negó al Señor si él aseguró? Él le aseguró que no lo negará, que no lo negaría. A ver, vamos a Mateo 26, 31. Así, por favor. Luego Jesús le dijo: esta noche todos ustedes tropezarán por mi causa, pues está escrito: heriré al pastor y las ovejas de su rebaño serán dispersadas. Al 35. Pero después de que yo haya resucitado, iré antes que ustedes a Galilea. Cefas le respondió diciendo: aunque todos tropiecen por tu causa, yo jamás tropezaré por causa tuya.
Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron también lo mismo. Amén. Fíjese, dijo, aunque tenga que morir, no te voy a negar. Sí, dicen, y sí, muchos dicen por eso, por cobardía, dicen, pero no es así. Más bien, una de las causas o debilidades que de Pedro fue su falta de conocimiento espiritual. Él era un hombre inmaduro, como ahorita ustedes que están apenas empezando, ya están recibiendo conocimiento, ¿sí? Pero todavía él era inmaduro, él todavía, sí podría decir muchas cosas, pero él no tenía el Espíritu Santo. Entonces, una de las debilidades que estamos viendo es que carecía de conocimiento. Y el diablo está atento a ver quién tiene conocimiento, quién vive en la ignorancia para tundirle. Amén. Amén. Bueno, cuando un creyente, hermanos, anda en la carne, es presa fácil de Satanás. En este pasaje, miren, podemos verlo. Mateo 16, 22, 25. Ahí un Pedro muestra su inmadurez. Pero Pedro, tomándolo aparte, empezó a reconvenirle, diciéndole, no permita a Dios que tal cosa te acontezca, Señor mío. Pero volviéndose él, dijo a Pedro, apártate de delante de mí, oponente, me eres estorbo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Sí, él estaba pensando en las cosas terrenales, así como nosotros cuando somos nuevos en la fe, pensamos más en lo terrenal que en las cosas espirituales. Él todavía no lo entendía. Él carecía de todo ese conocimiento, a pesar de haber sido bien instruido por Cristo. Cristo antes de ir a la cruz los instruyó perfectamente. Sí. Luego Jesús dijo a sus seguidores, el que desee venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que desee salvar su alma, la perderá, pero el que pierda su alma por causa de mí, la encontrará. Amén. O sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos enseña ahí? Que tenemos que negarnos a sí mismos. Tenemos que empezar a trascender en nuestra vida espiritual. Tenemos que negar esa vida mundana que llevábamos, todos esos placeres del mundo, todas esas cosas negativas que hacíamos, tenemos que ir renunciando a ellas, quitándolas de nuestra vida, para que así el Espíritu Santo pueda morar en ustedes con poder y trascender en su vida, en sus 3 dimensiones, espíritu, alma y cuerpo. Muchos dicen, la carne es pecadora, no, el Espíritu Santo trasciende también a su carne, hace milagros cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Pero Pedro carecía del Espíritu Santo, todavía no lo recibía. Ni los suyos, ni sus compañeros, los demás apóstoles, ninguno de ellos. Todos eran ni criaturitas en Cristo porque no habían nacido. Eran gente del mundo, se puede decir. Aunque ya habían recibido una instrucción muy detallada de Cristo en privado, Él les enseñaba misterios, les enseñaba las cosas del reino, pero eso daría su fruto cuando Cristo enviara al Espíritu Santo, cuando Él muriera y enviara al Espíritu Santo. Hasta entonces ellos empezaron a entender. Entonces, pero el ataque de Satanás viene sobre una persona cuando él ve una debilidad. Ahí en la debilidad que tengan, si carecen de conocimiento, es más, la ignorancia ahora sí que es lo que trae todos los males. Es la raíz de todos los males. Satanás usa la ignorancia más no poder para derribarnos, para empobrecernos, para perdernos, para enfermarnos. Una persona que no se instruye, que vive en la ignorancia, sufre mucho, hermanos. ¿Sí? Y más en la fe de Cristo, proceso tras proceso. Y si no llegamos al conocimiento, hermanos, los procesos, dice por ahí un pastor, que se repiten y se repiten. Y se me la paso toda la vida como hijo de Dios, pero sufre y sufre. Entonces, pero si conocemos la voluntad de Dios,
entonces empezamos nosotros a trascender, a tener victoria y la gloria de Dios se empieza a manifestar en cada uno de ustedes. Amén. Amén. Amén, amén. Entonces, esto nos está enseñando eso. Dice aquí, pero todas estas enseñanzas que le dio Jesús, dice, bueno, voy desde arriba. Ahora bien, en uno de los estudios anteriores que dije que Cristo instruyó bien a los apóstoles, sí, es verdad, los instruyó bien y en privado, los preparó bien para que establecieran el reino de Dios en la tierra, bien preparados. Pero todas estas enseñanzas dieron su fruto o las entenderían hasta que viniera el Espíritu Santo. Juan 14, 26, 27. Ahí lo explica Cristo. Entonces, sin el Espíritu Santo, hermanos, nosotros no trascendemos en lo espiritual porque nuestro Padre es espíritu. Entonces, tenemos que ser espirituales. Nosotros ya no somos carnales, pertenecemos al Espíritu Santo. Pero el ayudador, el Espíritu Santo, a quien mi Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Amén. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como la da el mundo. No se turbe su corazón ni tengan miedo. Amén. O sea, Él les dijo que no iban a entender hasta que viniera el Espíritu Santo. Por eso es que Satanás sacudió a Pedro de manera tremenda. ¿Y por qué a Pedro? Porque Pedro era un hombre que ya se perfilaba para ser líder de la iglesia de Cristo. El Señor ya lo había escogido para liderar a todo el grupo de los apóstoles y a toda la iglesia. Entonces, Satanás ataca al liderazgo como no tienen idea. ¿Por qué? ¿Y por qué Cristo también, cuando oró por él, oró específicamente por él? Le dijo, he orado por ti para que tu fe no caiga, porque él ya sabía que Satanás había visto la debilidad de Pedro, su ignorancia, y el Señor lo previno, pero aún así ellos, pues como estaban en la carne, pues no pasa nada. Y hasta que llegó el ataque, entonces fue cuando él dice, ay, sí tenés razón, ¿no? Lucas 22, 31. Después Jesús dijo a Simón, que es Pedro, A ver, fíjate cómo le dijo. he aquí que Satanás está pidiendo zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que no falle tu fe, para que aún tú al tiempo te arrepientas y fortalezcas a tus hermanos. Amén, desde ahí lo estaba encargando a Pedro. Pedro ya despuntaba como líder. Por eso Satanás lo quería matar. No solamente lo quería hacer tropezar, sino lo quería matar. Por eso es que ahí cuando aprendieron a Cristo, Él desenvainó la espada. Imagínense en una turba y con un batallón como de 600 soldados. Por ahí que estaban rodeadas, el huerto estaba lleno de soldados y de gente. Una turba es un grupo desordenado, dijimos, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, toda la gente que se aglomeró para ir a golpear a Jesús con palos y todos estaban ahí, y aquel desenvaina el machete y le vuela la oreja a aquel. Si no ha sido por Cristo, hermanos, lo matan. Pero se tenía que cumplir el plan de Dios. Entonces, Satanás, ¿qué quería? Matar a Pedro, porque sabía que iba a ser el líder de la iglesia. Bueno, para todas estas enseñanzas darían su fruto y las entendieran hasta que viniera el Espíritu Santo. Ya lo leímos, ¿va? Entonces, una de las debilidades que Satanás vio en Pedro fue la falta de conocimiento. Bueno, pues yo los invito a que se preparen y adquieran el conocimiento, hermanos. Hay que leer la Biblia, pero analícenla, vayan. El que no la ha leído completa, pues póngase a leerla completa, pero de repente en sus ratos libres, como quien come un postre, agarren un versículo y empiécenlo a leer, memorícenlo y analícenlo. Mediten en él, a ver, ¿qué me quieres decir? Y pregúntenle al Señor y van a ver la respuesta de Dios, van a empezar a entender la Biblia. Esto es todos los que ya tienen el Espíritu Santo, los que ya nacieron. Los que no, pues a veces es muy difícil que... Van a incendiarse. Sí. Bueno, hermanos, yo aquí le escribí, porque por falta de conocimiento
el pueblo de Dios perece. Oseas 4:6. Mi pueblo no avanza, porque no tiene entendimiento. Por cuanto menospreciaste el entendimiento, yo también te excluiré del sacerdocio. Por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Es grave lo que dice ahí. Te excluiré del sacerdocio. Nosotros somos reyes y sacerdotes del Altísimo en la tierra. Y si yo no adquiero el conocimiento, el Señor no me va a usar como un sacerdote, me va a excluir. Amén. Entonces, tenemos que ir aprendiendo. ¿Por qué? Porque ahora es nuestra vida. Ya no lo tomen así como algo, como una carga, sino como si ahorita le dicen a su familia, vénganse, vamos a comer una pancita, vamos a comer algo. Así, vamos a alimentar nuestro espíritu, nuestra alma ahí en la congregación. De esa manera lo debemos de tomar como un alimento, porque es un alimento. Cristo lo dijo, mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. O sea, la palabra de Dios es verdadera comida. Y entonces cuando venimos a deleitarnos del banquete de Dios. Amén. Tómenlo así, porque además pidan esa hambre a Cristo. Díganle, Padre, dame hambre de conocimiento. Pídanla y verán, les van a venir corriendo. Les digo porque yo iba desde aquí hasta Tuyehualco corriendo, hermanos. Me iba tempranito. Cada 15 días iba, pues está bien lejos, Tuyehualco, hasta donde está la congregación del hermano, ¿no? No me van a creer, pero cuando iba yo ahí por Xochimilco a esa altura, yo ya sentía la gloria de Dios. Yo decía, ay, el poder llega hasta acá. Era algo hermoso. Entonces, pero tenemos que buscar, anhelarlo. Y sí, vámonos, hijo, vámonos a alimentar nuestro espíritu. Acostumbre al niño de que esto es un alimento, no son estudios seculares aburridos, es alimento para el espíritu. Amén. Amén. Bueno, entonces Satanás vio en Pedro, lo que vio en Pedro fue la falta de conocimiento. Por eso lo sacudió en esa área. Bueno, aquí me escribí, ¿por qué quería matar a Pedro? Porque Pedro sería el líder de la iglesia. Cristo le encargó a sus hermanos. Él les encargó a sus hermanos, les dijo, Pedro apacenta mis ovejas, y ahí dice que cuando fuera restituido él de esa prueba que tuvo, le dijo, y tú cuida de tus hermanos. O sea, él lo encargó todo a él, lo dejó en sus manos, porque Pedro era un hombre con iniciativa, tenía todo para ser líder, y Dios ya lo había escogido para eso. Pero entonces ahora vamos al Getsemaní a ver otra de las debilidades de Pedro. Y de nosotros también, de muchos de nosotros. Jesús ora en el monte de los olivos. Lucas 22, 39, 47, ¿no lo puse? Ajá. Luego salió y se retiró como tenía por costumbre al monte del huerto de los olivos, y sus discípulos también fueron tras él. Al llegar al lugar les dijo, oren para que no entren en tentación. Él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba, diciendo así, Padre, si es tu voluntad, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando con temor, oraba con mayor intensidad, de manera que su sudor era como espesas gotas de sangre, y se postró en tierra. Después se levantó de su oración y se dirigió hacia sus discípulos, pero los halló durmiendo a causa de la tristeza. Entonces él les dijo, ¿por qué están durmiendo? Levántense y oren para que no entren en tentación. Estaba él hablando cuando he aquí que llegó una multitud, y el que tenía por nombre Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y acercándose a Jesús lo besó, pues esta era la señal que él les había dado, al que yo bese, ese es. A ver, pero ¿cuál fue la falla? De que ellos, como les digo, eran carnales, no sabían ni orar.
les ganó la tentación y se durmieron. Así como nosotros estamos en la congregación a veces, y ya ven a Jonathan, duerme. No duerme hasta que empieza la prédica. Cuando empiezan a enseñar la palabra es cuando él se duerme. Eso es Satanás, ahí se ve claro, es un espíritu de somnolencia. Entonces, y a ellos les pasó lo mismo, por su madurez no estaban alerta, atentos, a pesar de que ya había llegado el día que el Señor fuera entregado para morir a la cruz como un corderito. O sea, ellos para que hubieran andado más activos, sin embargo, dicen, la tristeza y todo los tenía agobiados, y en lugar de orar se quedaron dormidos. Y cuando Cristo les dice, oren para que no entren en tentación, vinieron sobre ellos la turba, ya no pudieron orar. Entonces el único que quedó fortalecido para cumplir con el propósito de Dios fue Cristo, porque un ángel descendió y lo fortaleció, pero a los discípulos no, porque en Dios todo es legal. Si yo busco, encuentro, y si no busco, no encuentro. ¿Amén? Amén. Sí, el que toca se le abre la puerta. Dice, aquellos no pidieron la ayuda, no pidieron ángeles, no hicieron nada, y por eso unos corrieron por un lado, otro por otro. Pedro ahí lo puso en mal, el maligno, haciéndolo negar al Señor, y en fin. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser creyentes de oración. Orad sin cesar, dice la Biblia. Y no lo dice nada más por decirlo. Porque un creyente que no ora está seco, no sirve, no funciona. Un creyente que no lee la palabra, que no tiene conocimiento, tampoco funciona. Su mente está llena en su bodeguita tiene puras cosas del mundo, cosas malignas. En el mundo hay puras cosas malas, todo está distorsionado. Porque el diablo tomó control del mundo. Es el príncipe de este mundo, decía Cristo. Entonces, tenemos que adquirir el conocimiento, tenemos que orar, tenemos que hacer comunión con Dios. Lo principal, buscar el Espíritu Santo como remedio, como si ya me estuviera muriendo de sed y necesito agua. Beber del Espíritu Santo. Eso es vital, hermanos. Ellos pues todavía no lo tenían. Sin embargo, ellos tuvieron que aguantar así a secas todo pues iban a ser el cimiento de la iglesia apostólica de Cristo. Pero nosotros tenemos la bendición de que ya todo está hecho, el plan ya está hecho. Solamente vamos a ir obedeciendo, haciendo lo que la Escritura dice, siguiendo el ejemplo que es Jesucristo el Señor. En Él está la doctrina verdadera. Todo lo que Él hizo, eso tenemos que hacer, ni más ni menos. Cuando alguien invente cosas más, no le hagan caso. Tiene que hacer lo que Él dijo nada más. Ay, que parece religioso, te la pasas orando. Claro, yo oro mucho. Así me decían a mí. Oye, tú ya tienes aburrido al Señor. Ori, yo. Ya lo cansaste. No, mi Señor no se cansa. Yo estoy orando porque el Espíritu Santo me hacía orar. Entonces tenemos que hacerlo, y entonces van a ver las maravillas, van a ver la gloria de Dios. Dios quiere compartir su gloria con ustedes. Ayer veíamos un mensaje de Almanzar donde dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Pero está en Isaías 42, creo, donde dice que Dios no comparte su gloria, pero con ídolos. Le hablaba a los idólatras que ellos le adjudican poder a un ídolo, a una imagen. Dicen, ay, esta imagen no es. Ay, aquí está Dios. No, dice, yo no comparto mi gloria con ídolos, pero con nosotros sí. En nosotros hace resplandecer su gloria. Por eso nos dio su Espíritu Santo, para que tengamos su gloria y resplandezca y haga cosas maravillosas en la tierra, y así los demás vean y se empiecen a salvar. Un ejemplo vivido de Cristo es lo mejor, hermanos. El testimonio que demos como vivimos, esa amabilidad, ese amor, todo eso va a ir llegando a nuestro corazón y lo vamos a poder manifestar donde quiera que ande, en el mercado, en la calle, donde sea, dentro de su casa. Tenemos que dejar ver la gloria de Dios para que el Padre se glorifique en nosotros y su reino sea establecido. Para eso fuimos llamados, para establecer un reino en la tierra. Yo les asigno un reino, dijo Cristo, como Dios me lo asignó a mí.
A él le dijo, vas a establecer un reino en la tierra y te van a ayudar todos los que crean en ti. Eso es. Para eso estamos. Nada de que va a ser un... Hay creyentes que a veces llevan su Biblia y la esconden. Van en el camino. Es que van a encontrar a mis amigos. Van a decir que estoy aleluyo. ¿La esconden, sí? Oiga, ¿trae Biblia? Sí, la estamos. Y ustedes lo que la esconden bien tapado. De nadie la vea. Entonces, no es así. Nosotros, yo soy hijo de Dios. No digan soy cristiano, digan soy hijo de Dios. Y a mí me han contestado siempre, todos somos hijos, todos nos... No, tú eres hijo de creación, yo soy hijo de los genes de Dios porque nací del Espíritu y de la palabra de Dios. Yo tengo la genealogía del cielo y usted es simple creación, como quien hace una cosa y ya se enojan luego, pero dice, ya esto te siente mucho. No, le digo, es que es así, lee la palabra y verá. Y eso les digo eso para empezarles a hablar de la palabra. Porque se enojan, cuando dicen, no, como que nada más tú eres hijo. Pero, bueno, entonces, conocimiento y comunión con Dios es lo que le faltó a Pedro y es lo que nos falta mucho de nosotros. ¿Amén? Amén. Bueno, dice aquí, pero ¿qué hay de nosotros si oramos y nos alimentamos de la palabra? La palabra de Dios es verdadero alimento. La palabra de Dios se come. ¿Cómo se come? Leyendo con hambre espiritual. ¿Cómo se digiere? Meditando. La Josué 1:8. Nosotros tenemos que meditar la palabra, hermanos. Apártenle un tiempo al Señor. Él nos da todo el tiempo, tenemos todo para hacer todas nuestras cosas, pero a Él no le apartamos 1 hora, ni 10 minutos. Tenemos que apartarle un tiempo. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino medita en él de día y de noche, a fin de que guardes y pongas por obra todo lo escrito en él, para que prosperes y te vaya bien. Amén. Cuando leemos la palabra y la vivimos, la ponemos por obra, vamos a prosperar. Antes no. Cuando ya la pongamos por obra, empiezan a prosperar. De primero es pura gracia. Dios a los que son nuevecitos, los niños, les da por gracia. Les da su lechita. ¿Sí? Es como quien le da a su bebé. Pero llega el momento en que empezamos a crecer y Dios quiere conocimiento. Quiere comunión con nosotros. Entonces tenemos que aplicarnos en esas dos áreas que todavía Pedro no podía ejercer porque no tenía el Espíritu Santo. Bueno, pero hoy vamos a la tercera debilidad de Pedro, que también luego está en nosotros. Y que Satanás aprovechó, es que se separó de Juan, que iba con él. O sea, otro discípulo y el discípulo que dice ahí la Biblia que era otro discípulo era Juan, que iba con la turba. Pero al ver a Pedro también, pues, ahora sí que vente para acá, ¿no? Y ahí lo venían siguiendo. Pero resulta que como a él lo conocían, ahí en el edificio ese del sumo sacerdote, entró Juan y dejó solo a Pedro. Y Pedro, cuando ya lo dejaron entrar, porque Juan salió y le dijo a la portera, déjalo entrar. Y ella luego lo interrogó. Ahí se descuidó también Juan. En lugar de decirle, viene conmigo, no hay problema, déjalo pasar. No, ahí fue cuando lo negó la primera vez. Y luego todavía él se separa de Juan allá adentro y se junta ahí con la gente, la turba, con los guardias de ahí. Y ahí fue donde le tundió Satanás, lo agarró solito. Se separó de su hermano. En lugar de seguir a Juan, para acá, yo no te suelto, pues era el que conocían ahí. Él tenía ahí amistades, porque era gente que tenía un poquito más de dinero y podía alternar con los del palacio y todo. Pero ahí el problema de Juan su debilidad fue que se separó. Eso es tremendo, hermanos. Ustedes no se separen de la congregación. Satanás nunca ataca solo, Él ataca, nos echa montaña. ¿Sí? Entra un espíritu y un espíritu trae otro y se va en cadena. Hay un espíritu libidinoso, por decirlo así. Y luego ya llega uno de lujuria.
Y luego ya llega el que va a ejecutar el adulterio, lo que vaya a hacer. O sea, ya ahí ya van 3 que estoy mencionando. Entonces él siempre llega y aparte usa a la gente. Ahí usó a la gente para atacar a Pedro. Y como estaba solito, lo tundió, lo hizo como quiso. Y aquel, pues no, yo no. Todo cohibido. Pues como no, pues si ya en esas circunstancias. Y así nos pasa a nosotros. Hoja que cae del árbol se seca. Si no nos congregamos, hermanos, nos enfriamos. No sé si has dado cuenta. Después ya no quiere uno venir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Asistir a las prédicas, asistir a los estudios. Y procuren tener amistades cristianas. Donde quiera que vayan los hermanos, que los inviten, vayan, ustedes invitan a los hermanos a sus casas cuando hay cumpleaños y platiquen delante de los que no creen en su casa de Cristo con ellos para que ellos estén oyendo, no los evangelicen ahí, simplemente a que aquellos escuchen. Así a veces hace uno caso. Entonces, cuando llevan a alguien a su casa, está uno de nuestros parientes que es incrédulo, él está oyendo y al rato le va a preguntar, va a decir, oiga, ¿qué tanto platicaban de Cristo? ¿Tampoco es cierto? Y ahí les empieza a entrar la curiosidad. Y así es una estrategia, invitar a los hermanos a su casa. O cuando va el pastor, es una bendición recibir un pastor. Uno no lo ve así, pero la Biblia dice, el que recibe un pastor, recibe la bendición de un pastor. El que recibe un profeta, la bendición de un profeta, y el que da un vaso de agua, aún al más pequeño de ustedes, dice, no se quedará sin recompensa. Entonces, cuando puedan, inviten al pastor, cuando puedan, inviten a sus hermanos, cuando tengan una fiestecita, vénganse a la congregación y verán cómo su casa se va a levantar, ustedes mismos, toda su familia, porque es terrible estar lidiando con la familia. Yo, por ejemplo, los míos creen y leen la Biblia, pero no se quieren congregar. Y es un problema. Por lo mismo de que no llevaba yo a la gente a convivir ahí con ellos y es diferente. Y también como se casaron, los maridos no son chamacos que no aprecian ni su vida, todavía no. Entonces, pero tengo la esperanza de que pronto estén ellos ya también caminando con poder. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No separarnos de los hermanos. Nosotros, hermanos, ya el mundo ya no nos quiere. Nosotros ya no somos del mundo. Nosotros pertenecemos a Cristo y el mundo nos aborrece. En cuanto ven que usted es cristiano, la gente ya no lo quiere ni hablar. Ya va a empezar No, ni le hables. Es aleluya. Es el predicador. ¿Sí? Entonces, no se separen, procuren tener comunión con sus hermanos y hay que apoyarnos mutuamente. Cuando alguien está enfermo, visitarlo, eso dice la Biblia también. Estuve enfermo y no me visitaste. Entonces, todo eso es para una unidad perfecta en Cristo. Dijo Cristo cuando oró al Padre, le dijo, para que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Nosotros debemos ser como uno solo. Así como ayudan a sus hijos en su hogar, así ayudan a los hermanos en Cristo. Es una familia celestial, hermosa. Nada más que la gente no lo ha visto así y ahí se andan odiando entre hermanitos. Y no debe de ser. Entre nosotros debe haber amor, unidad, sinceridad siempre en todo lo que hacemos. Verdad, nada de chismes. Amén. Amén. Y Pedro, pues bueno, vamos a resumir. Entonces vamos a resumir, dice, Pedro tenía que ser zarandeado para ser restaurado. Pedro tenía que aprender a vivir la vida nueva. Una vida con conocimiento de las cosas de Dios. Una vida llena del Espíritu Santo para estar en comunión con Dios y poder establecer el reino en la tierra. Poder cumplir con ese propósito que Cristo le dejó. Cuida de tus hermanos, le dijo. Amén. Para eso pasó todo eso. Él no era ningún cobarde, lo que pasa que las circunstancias lo llevaron a caer así, para que se cumpliera el propósito de Dios. Amén. Es todo lo que les puedo dar, hermanos, por hoy. Amén. Y Dios me los bendice mucho. Y vamos a echarle más ganas cada día, ¿vale? Eclesiastes y Hebreos. Eclesiastes, para verle el Eclesiastes. Eclesiastes 9.
Dice, mejores son dos que uno, pues tienen mejor recompensa por su labor. Porque si uno cae, su compañero lo levanta. Pero hay del solo, porque si cae, no habrá quien lo levante. Amén. Es lo que pasó, es lo que les decía, lo que pasó con Pedro. Iba solo. Si ha ido con Juan, él lo hubiera levantado. O sea, si se ha unido a Juan, él lo hubiera levantado. Pero ahí no fue posible. ¿Cuál otro nos faltó? Hebreos. ¿Qué es? Es lo mismo, hay que estar unidos. 10:24. Sí. 10:24, no dejando de reunirse. Eso es muy importante. Dice, considerémonos pues unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino intercedamos unos por otros con mayor razón cuando vemos que aquel día se acerca. Es lo que les decía, no dejen de congregarse, lo ordena la Biblia. O sea, Dios sabe por qué dejó escrito todo esto. Y todo es para bendición. Dios es amor, Dios tiene pensamientos de bien, no de mal, dice la Biblia. Él quiere que seamos prosperados. ¿Ven? Hoy vengo hasta ti para compartir tu gran soledad. Quiero que me veas como un viejo amigo en el cual seguro tú puedes confiar. Quiero contarte una hermosa historia donde el ser humano tiene un buen final. Esa historia empieza en el